Aquella tarde parecía ser una más cuando mi esposo Luis me informó que esa noche saldríamos a cenar con uno de sus amigos. En principio no me pareció algo fuera de lo normal, ya que Luis solía organizar encuentros de este tipo ocasionalmente. Sin embargo, algo en su tono me resultó inquietante. Camila, esta noche será un poco diferente, dijo, esbozando una sonrisa enigmática mientras ajustaba su corbata frente al espejo. ¿Diferente? ¿Cómo? Pregunté, frunciendo el ceño. Luis evitó mi mirada mientras se colocaba el abrigo y respondió con calma. Solo confía en mí, esta noche será especial. Aunque me sentí intrigada, decidí no insistir. Con los años había aprendido que Luis solía preparar sorpresas para mí, y la mayoría de las veces resultaban ser experiencias agradables. A pesar de ello, no podía deshacerme de una leve sensación de inquietud. Cuando llegamos al restaurante, noté algo extraño desde el principio. En el momento en que nos acercamos, reconocí a Diego, un viejo amigo de Luis con quien siempre había mantenido una relación cercana, aunque nunca habíamos pasado mucho tiempo los tres juntos. Nos sentamos y, tras unos minutos de conversación superficial, empecé a notar una tensión sutil entre ellos. Las miradas que intercambiaban, los silencios cargados, todo me hacía sentir fuera de lugar, como si hubiese algo que no me estaban contando. Finalmente, después de un brindis y un par de copas de vino, Luis me miró directamente a los ojos y dijo: Camila, esta noche queremos proponerte algo, algo fuera de lo común. Sentí como si el tiempo se detuviera. Miré a Luis y luego a Diego, esperando una especie de broma, algo que disipara la incomodidad, pero ambos mantenían expresiones serias, sin rastro de humor. ¿De qué estás hablando, Luis? Pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. ¿Qué es exactamente lo que quieres proponer? Luis respiró profundamente, como si estuviera buscando el coraje necesario para continuar. Sabes que te amo, Camila, y confío plenamente en ti. He estado pensando en nuestra relación, en cómo podríamos explorar algo nuevo. Quiero que consideres la posibilidad de compartir una experiencia íntima con Diego y conmigo. Sus palabras me golpearon como una ráfaga de aire helado. Miré a Diego buscando alguna señal de que no estaba de acuerdo, pero su expresión era tan tranquila como la de Luis, como si estuviera completamente en sintonía con la idea. ¿Estás loco?, exclamé, sintiendo cómo la ira comenzaba a encenderse en mi interior. ¿De verdad crees que voy a aceptar algo así? Luis tomó mi mano con suavidad, su mirada reflejando preocupación. Camila, no quiero que te sientas presionada. Solo quiero que lo pienses. Diego es alguien en quien confío plenamente y pensé que podría ser algo que nos uniera aún más. Mi mente estaba en caos. Me sentía traicionada, como si el hombre con el que me había casado se hubiera transformado en alguien irreconocible. Pero al mismo tiempo algo en su tono, en la forma en que me lo decía, me hizo dudar. Sabía que Luis jamás haría algo con la intención de herirme, pero aquello era demasiado. Durante los siguientes minutos apenas presté atención a la conversación entre Luis y Diego. Mi mente estaba ocupada procesando lo que acababa de escuchar. ¿Realmente esperaba que aceptara algo tan descabellado? ¿O había algo más que no estaba entendiendo? ¿Cómo puedes pedirme esto?, pregunté finalmente, interrumpiendo la charla ligera entre ellos. Luis suspiró y se inclinó hacia mí. Camila, quiero que sepas que no tomé esta decisión a la ligera. Llevo tiempo pensando en ello y no quiero que lo veas como algo negativo. Te amo y quiero compartirlo todo contigo, incluso mis fantasías. La palabra fantasías resonó en mi cabeza. ¿Esto era realmente solo una fantasía, una forma de explorar algo diferente, o significaba que había problemas en nuestro matrimonio? Las dudas comenzaron a acumularse en mi mente. Siempre había confiado en Luis, pero esta situación era tan extraña, tan alejada de lo que éramos como pareja. Diego,
quien hasta ese momento había permanecido en silencio, habló con voz tranquila. Camila, entiendo que esto es mucho para asimilar. No tienes que decir nada ahora. Solo queremos que sepas que no hay presión y que solo haremos lo que tú sientas que es correcto. Su tono era comprensivo, casi suave, pero no lograba hacer que la situación resultara menos extraña. Me sentía atrapada entre mi lealtad hacia Luis y la confusión que me provocaba su propuesta. ¿Cómo podía siquiera considerar algo así? Mientras los observaba, noté una pequeña chispa de curiosidad que no esperaba. ¿Qué pasaría si realmente lo considerara, si dejara de lado mis miedos y explorara lo que Luis estaba sugiriendo? Cada sorbo de vino parecía calmar un poco la tormenta dentro de mí, y las preguntas sin respuesta comenzaron a llenarme de incertidumbre. Miré a Luis buscando algún indicio de arrepentimiento en su mirada, pero todo lo que vi fue una mezcla de amor y esperanza. ¿De verdad crees que esto es algo que nos hará más cercanos? Pregunté en voz baja, temiendo la respuesta. Luis asintió lentamente, con una mirada cargada de convicción. Lo creo, Camila. Creo que esta podría ser una forma de conectar de una manera nueva, de explorar algo que ambos podríamos disfrutar. Sus palabras me sorprendieron. Disfrutar. Nunca había considerado una situación como esta como algo que podría agradarme. Siempre me había visto como una mujer fiel y completamente entregada a mi esposo, pero ahora él me pedía que contemplara algo que desafiaba todo lo que conocía. Sentí su mano sobre la mía, un gesto que siempre me había transmitido calma. No quiero que lo veas como una obligación, dijo con suavidad. Si en algún momento te sientes incómoda, no haremos nada, pero quiero que sepas que confío en ti y espero que tú también confíes en mí. Diego, que había permanecido en silencio hasta entonces, se inclinó un poco hacia adelante, con una expresión serena y tranquila. Camila, respeto completamente tus límites. Si esto no es algo que deseas, no pasa nada. Lo último que queremos es que te sientas presionada. Sus palabras, aunque bien intencionadas, no aliviaron el dilema que enfrentaba. Me encontraba en un cruce de caminos, frente a una decisión que podía cambiar para siempre la dinámica de mi relación con Luis. ¿Debería aceptar su propuesta y explorar este nuevo camino? ¿O debía seguir mis instintos iniciales y rechazarlo por completo? Mientras estas preguntas daban vueltas en mi cabeza, no podía evitar sentir una mezcla extraña de emoción y temor. ¿Qué haría? ¿Qué era lo que realmente quería? Después de un largo silencio, tomé una decisión. No estoy segura de lo que quiero, admití, mi voz temblorosa. Pero si esto es algo que realmente deseas, Luis, estoy dispuesta a considerarlo. El alivio en el aire fue palpable cuando pronuncié esas palabras. Luis me sonrió, una expresión llena de gratitud, mientras Diego me observaba con respeto. Sin embargo, aunque había aceptado considerarlo, la incertidumbre seguía presente. Después de mi declaración, la atmósfera cambió. Ya no era tan tensa, pero aún había una sensación de incomodidad. Luis, visiblemente aliviado por mi disposición, acarició mi mano con ternura, mientras Diego mantenía su actitud respetuosa y amable. La conversación retomó su curso de forma pausada, pero mi mente estaba en otro lugar. Mis pensamientos iban y venían entre dudas, temores y esa chispa de curiosidad que no podía apagar. Cada minuto que pasaba, sentía que una parte de mí se alejaba de lo conocido, de lo que siempre había sido nuestra relación. Cuando la cena terminó, Luis sugirió que fuéramos a un bar cercano a tomar algo más. Dudé por un instante, pero luego asentí. Sabía que no podía seguir evitando lo que estaba por venir. Caminamos hacia el bar mientras ellos conversaban de manera casual, como si no acabaran de proponerme algo que podría cambiarlo todo. En el bar, Luis escogió una mesa privada en un rincón oscuro. El ambiente íntimo aumentaba mi nerviosismo, pero intenté mantenerme serena. Solo estamos tomando unas copas, me repetía a mí misma, aunque sabía que había mucho más en juego. Luis pidió una botella de vino, y aunque el alcohol usualmente me relajaba,
ahora parecía intensificar mis emociones. Con cada sorbo sentía cómo mi resistencia comenzaba a debilitarse, mientras mis pensamientos se desbordaban. Sabía que el momento de enfrentar esta situación estaba cerca. Diego rompió el silencio con voz amable. Camila, si en algún momento te sientes incómoda, no dudes en decirlo. No queremos que esto te cause malestar. Aunque sus palabras eran consideradas, solo servían para recordarme lo que estaba a punto de suceder. Miré a Luis buscando alguna señal de que esto era lo correcto. Él me devolvió la mirada, con una mezcla de amor y expectativa. Lo sé, respondí con firmeza, aunque por dentro estaba temblando. Estoy lista para seguir adelante, pero quiero que vayamos despacio. No quiero sentirme presionada. Luis asintió con suavidad, mientras Diego me observaba con una expresión respetuosa. Por supuesto, Camila, dijo Luis, tomando mi mano con delicadeza. Lo haremos a tu ritmo. El tiempo parecía detenerse mientras permanecíamos sentados en aquella mesa, cada uno perdido en sus pensamientos. Sentí la mano de Luis sobre la mía nuevamente y esta vez no rechacé su toque. Después de todo, él era mi esposo y confiaba en él. La conversación fluyó con más ligereza a partir de ese momento. Quizás fue el vino o tal vez el hecho de que ya había tomado una decisión, pero empecé a sentirme más relajada. Poco a poco, aquello que al principio parecía tan extraño comenzaba a parecer menos amenazante. Diego, discreto pero presente, participaba en la conversación de manera casual, sin ejercer presión. A medida que los minutos pasaban, empecé a verlo de una manera diferente, ya no como un tercero, sino como alguien que Luis valoraba profundamente, alguien dispuesto a respetar mis límites. Al levantarnos finalmente para irnos, una mezcla de nervios y anticipación me invadió. Sabía que el momento más desafiante estaba por llegar, pero para mi sorpresa no sentía el mismo pánico que al principio. Era como si una parte de mí ya hubiera aceptado lo que estaba por suceder. Al salir del bar, Luis sugirió que fuéramos a nuestro apartamento. No opuse resistencia, consciente de que nos encaminábamos hacia algo desconocido, pero esta vez el temor no predominaba. Luis siempre había sido un compañero confiable, alguien que jamás me lastimaría intencionalmente, y esa confianza, aunque inesperada en esta situación, me ayudaba a mantener la calma. Cuando llegamos a casa, el ambiente se tornó más íntimo, más personal. Luis encendió unas velas, llenando el espacio con una luz cálida y relajante. Me senté en el sofá mientras él y Diego se acomodaban a mi lado, dejando que el silencio hablara. Recuerda, Camila, esto solo será si tú lo deseas, dijo Luis en voz baja, como si pudiera leer mis pensamientos. Respiré profundamente y los miré a ambos. Sabía que, fuera cual fuera el resultado de esa noche, nuestra relación cambiaría para siempre. Sin embargo, también sentía una fuerza interna que me impulsaba a explorar este nuevo territorio. Finalmente, asentí. Estoy lista, dije con una firmeza que no coincidía con mi estado interior. Pero, como mencioné antes, vamos despacio. Las horas que siguieron fueron una montaña rusa de emociones, intensas, confusas y sorprendentemente conectivas. Aunque al principio el miedo me atenazaba, pronto entendí que no se trataba de un acto de traición, sino de una nueva manera de acercarnos. Diego, tal como había prometido, se mostró respetuoso en todo momento, mientras Luis permanecía a mi lado, asegurándose de que me sintiera cómoda y en control. A medida que avanzaba la noche, esa extrañeza inicial comenzó a desvanecerse. Una parte de mí se permitió relajarse y fluir con lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente todo terminó, sentí una combinación de alivio y paz. Lo que habíamos hecho no era algo convencional, pero tampoco algo de lo que me arrepintiera. De alguna manera, esto nos había unido, creando un lazo inesperado entre los tres. Luis me abrazó con fuerza, y por primera vez en mucho tiempo sentí que habíamos superado una barrera que nos acercaba más como pareja.
Al despertar a la mañana siguiente, los rayos del sol se filtraban por las cortinas, llenando la habitación con una luz suave. A mi lado, Luis dormía profundamente, con una expresión de tranquilidad en su rostro. Aún no podía asimilar del todo lo ocurrido, pero sorprendentemente no sentía ni culpa ni arrepentimiento. Me levanté con cuidado para no despertarlo y fui a la cocina. Mientras preparaba café, mi mente repasaba los eventos de la noche anterior. ¿Cómo había llegado a aceptar algo que en otras circunstancias me habría parecido inconcebible? Lo más sorprendente era que me sentía bien, como si hubiera cruzado una línea que, lejos de ser negativa, resultaba liberadora. Diego ya se había ido, dejando a Luis y a mí en nuestra intimidad. Sabía que habría momentos de dudas y preguntas, pero lo que prevalecía era una extraña sensación de complicidad. Compartirlo todo, sin secretos, había fortalecido nuestra relación de una forma que nunca imaginé. Poco después, Luis se despertó y me encontró en la cocina con 2 tazas de café listas. Se acercó, me dio un beso en la frente y se sentó a mi lado en silencio. Ambos sabíamos que debíamos hablar, pero esperábamos el momento adecuado. ¿Cómo te sientes?, preguntó finalmente con una mezcla de curiosidad y preocupación. Estoy bien, respondí, sorprendida de lo sincera que sonaba mi propia voz. Al principio no estaba segura si era lo correcto, pero ahora creo que fue una experiencia que necesitábamos. Luis asintió, tomando un sorbo de café. Quería que esto nos acercara, no que nos distanciara. Pero siempre estuve dispuesto a aceptar cualquier decisión que tomaras, dijo con calma. Le sonreí, agradecida por su comprensión. Sé que tus intenciones siempre fueron buenas. Aunque al principio me costó entenderlo, ahora me alegra que hayamos hablado de esto abiertamente. Nos quedamos en silencio unos minutos disfrutando del café y la tranquilidad de la mañana. Sabía que esto era el comienzo de una nueva etapa en nuestra relación, una que requeriría comunicación y comprensión mutua, pero también sabía que estábamos preparados para enfrentarla juntos. Con el paso de los días, volvimos lentamente a nuestra rutina habitual. Sin embargo, algo había cambiado. La conexión entre nosotros era más profunda. Aunque no hablábamos del tema abiertamente todo el tiempo, ambos éramos conscientes de que nuestra relación había evolucionado. Una tarde, mientras paseábamos por el parque, Luis abordó el tema de manera casual. ¿Te has arrepentido de lo que hicimos?, preguntó, mirándome con sinceridad. Lo pensé por un instante, aunque la respuesta ya estaba clara. No, no me arrepiento. Creo que fue una experiencia que nos ayudó a entendernos mejor, pero debemos ser cuidadosos con cómo seguimos adelante. Luis asintió, mostrando su acuerdo. No quiero que esto ponga en peligro lo que tenemos. Solo quiero que sigamos explorando lo que nos hace sentir bien, siempre con respeto y amor. Al escucharlo, sentí una oleada de alivio. Estábamos en la misma sintonía, y eso era lo más importante. Esto no se trataba solo de lo que habíamos hecho, sino de cómo nos habíamos conectado emocionalmente a través de la experiencia. Mientras esa conexión permaneciera fuerte, sabía que podíamos superar cualquier desafío juntos. Con el tiempo, hablar sobre el tema dejó de ser incómodo. Lo hacíamos con naturalidad, sin sentir vergüenza ni culpa, aunque no habíamos repetido aquella experiencia. Desde esa primera vez, ambos entendíamos que no era algo descartado, sino una posibilidad para el futuro, siempre y cuando las circunstancias fueran adecuadas. Esta apertura dio lugar a conversaciones más sinceras sobre nuestras fantasías y deseos, temas que antes habíamos mantenido en segundo plano. Ese nuevo nivel de comunicación nos permitió crecer como pareja, fortaleciendo nuestra relación de maneras que jamás imaginamos. Un día, mientras estábamos en casa, Luis mencionó casualmente la idea de invitar a Diego a cenar nuevamente. No tiene que ser nada más, aclaró rápidamente al notar mi expresión de sorpresa. Solo creo que sería bueno mantener el contacto. No quiero que sientas que aquello es algo que debemos evitar o esconder.
Reflexioné por un momento y me di cuenta de que tenía razón. Diego había sido parte de una experiencia que nos unió más como pareja, y no había razón para ignorarlo. Está bien, respondí al fin. Podemos invitarlo a cenar, pero quiero que todo suceda a nuestro ritmo. Luis me sonrió, agradecido. Eso es todo lo que quiero, que sigamos explorando lo que nos hace felices, siempre a nuestro paso. Cuando llegó la noche de la cena con Diego, no pude evitar sentirme nerviosa al principio. Sin embargo, conforme avanzaba la velada, esos nervios desaparecieron. La noche fue agradable, llena de risas y una conversación amena, sin presiones ni expectativas. Para mi sorpresa, me sentí cada vez más cómoda con la idea de que esta dinámica pudiera formar parte de nuestra nueva realidad. Al despedirse Diego, Luis me abrazó y me susurró al oído: "No importa lo que decidas, siempre estaré a tu lado". Sus palabras resonaron en mi corazón, recordándome que, sin importar lo que el futuro trajera, lo enfrentaríamos juntos. Fuera continuando con esta nueva faceta de nuestra relación o regresando a lo que habíamos sido antes. Lo haríamos como un equipo, con amor y respeto. Con esa certeza me abría la posibilidad de un futuro incierto, pero lleno de confianza y conexión con el hombre que amaba.